Buenos días, aquí probando el audio. ¿Ya hay alguien por ahí en la sala? ¿Alguien me escucha? ¿Escuchas? Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Ya estamos algunos contestando. Bienvenidos. En unos minutos vamos a comenzar. Marlon, si puedes confirmarnos que estás viendo correctamente la pantalla. Buenos días, Abel. Bienvenido. Por favor, también confirmen que todo se ve bien, que se escucha bien. Bueno, muy bien, qué bueno. En unos momentos iniciamos. Si por ahí tienen a gente que le interese este tema, pues tráiganselos de las orejas. Necesitamos tener a todos los usuarios bien familiarizados con estos temas. Cada vez son más importantes. Entonces, en un momento comenzamos. Perfecto. Gracias, Marlon. Si nos comentas por ahí, Marlon, ¿de dónde, de qué empresa? Para ubicarte mejor. Y en un momento arrancamos. Si quieres, ¿qué? Oh, sí, ya te recuerdo, Marlon, discúlpame. Bienvenido y gracias por su tiempo. Vamos a hacer que valga la pena. Si quieren irse por su cafecito, al baño tal vez, para no distraernos. Vamos a estar alrededor de 1 hora y media máximo. Trataremos de hacerlo muy ágil, pero bueno, para que no se pierdan nada, vamos a dar tiempo ahorita para que vayan al baño, tomar un café, se traigan por ahí algunos de sus compañeros. Rápido les adelanto, ya que ustedes entraron aquí rápido a la sala, vamos a ver temas de nómina. Si no ves temas de nómina, no te preocupes, vamos a hacerlo muy rápido, muy resumido. Vamos a ver temas que tienen que ver probablemente con facturación y después también con retención de IVA. Entonces, en unos instantes comenzamos. Muy bien, bueno, pues por respeto a los que asistieron puntuales, pues vamos a arrancar. Sí, vamos a ver este tema que ahorita al inicio del 2020 es definitivamente muy importante y pues vamos a darle para adelante. Vamos a pedir la colaboración de todos, no nos vamos a distraer, es importante si tienen dudas, pues que lo vayan preguntando ahí en su chat y con todo gusto vamos aclarando lo que vaya surgiendo.
Pues vamos a primero mencionar, ahí como dice en la lámina, vamos a dar los cambios fiscales para este año. Y bueno, como se menciona ahí, no vamos a hablar de todo, hay muchas otras cosas que no vale la pena mencionar porque es demasiado. Entonces, lo que pretendemos con esta presentación es que los que tenemos que usar el sistema, ya sea que tengamos un ERP instalado o que tengamos un sistema eh, administrativo modular, sepamos qué es lo que sí afecta a nuestra operación diaria. El resto de la miscelánea fiscal, pues se la dejamos a los contadores, pero nosotros que estamos operando del día a día necesitamos conocer qué es lo que necesitamos contemplar. Muy bien, necesitamos el compromiso de todos, entonces, ¿en qué sentido? Pues en sus aportaciones necesitamos que levanten la mano, que hagan preguntas, en fin, incluso aportaciones. Obviamente nadie lo sabe todo y pues por supuesto un servidor tampoco. Entonces a lo mejor por ahí ya tomaste un curso y escuchaste algún comentario que puede enriquecer la presentación. También mencionar, este webinar está dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas. No solamente es para gente que trabaja con el sistema, obviamente también para contadores. Vamos a dar el punto de vista fiscal. Buena pregunta. Vamos a los que terminen la presentación, los que queden hasta el final, vamos a mandarles no solamente la presentación, sino un checklist, de tal manera que puedan validar que lo que está en su sistema está realmente cumpliendo con todos los requisitos. Y mira que sí son bastantes, sobre todo en el tema de nómina. Muy bien, también, como dije, vamos a dirigirnos a encargados de nóminas, por supuesto, gerentes, tanto a gerentes administrativos como de recursos humanos. Bienvenido, Jorge, bienvenido. También, si tú no eres ni gerente de recursos humanos, ni gerente administrativo, pero eres el que administra el sistema, el que da soporte, pues también es importante que sepas lo que tienes que revisar, ¿no? Lo que tienes que contemplar. Hemos sabido que hoy en día la parte fiscal se ha ido extendiendo tanto que ya abarca otras áreas que antes ni siquiera pues tenían nada que ver con esta parte fiscal. Hoy sí, ya mucha gente estamos involucrados en esto. Y bueno, pues toda persona que esté interesada en cumplir con los requerimientos del SAT, sobre todo desde el punto de vista operativo del día a día en una empresa, ¿sí? Bueno, esta es nuestra promesa. Te aseguro que al final de la presentación vas a poder saber qué tiene que contemplar tu sistema de gestión para que cumpla con los requerimientos fiscales al 2020. Allí estoy diciendo al 2020 porque vamos a mencionar 2 o 3 cosas que al día de hoy yo noto que empresas no han implementado y corresponden a la reforma fiscal del 2019, incluso probablemente hasta anteriores, y no lo están llevando a cabo. Y la idea de esta presentación es que no se lleven después una sorpresa y pues con problemas con el SAT. Y ya sabemos cómo está viniendo el SAT hoy en día. Bueno, lo dije en un principio, lo repito, ¿qué no se incluye? No estoy hablando de todos los cambios fiscales, no le vi sentido, no tiene propósito porque pues muchos de los que estamos asistiendo aquí no somos contadores y pues no nos interesa saber todo, ¿verdad? Solamente es lo enfocado a nuestro sistema. También esto es un resumen, no vamos a ver todo a detalle, es demasiado, ¿sí? Aparte nos vamos a aburrir, ¿sí? Muchos de los que están asistiendo no son especialistas en nóminas, entonces no tendría propósito meternos a todo detalle de cada campo que se está cambiando en el XML de nómina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también tenemos una recomendación, sobre todo para el tema de nómina, ahí estamos poniendo un enlace para que ustedes vayan al documento oficial del SAT, en donde están señalados los cambios. Vamos a incluso a mencionar nada más los puntos que cambiaron, pero el documento completo, pues ahí está el enlace, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a hacer una breve presentación. Mi nombre es René Calzadilla, soy contador de profesión.
He trabajado desde el año 99 en el área de tecnología, ¿verdad? El destino me llevó a entrar en un departamento de sistemas como encargado de implementar el ERP MacroPro, que muchos de ustedes seguramente están utilizando en su empresa. Y bueno, de ahí nos seguimos y hemos estado implementando en decenas de empresas. Ahí están las fotos de quienes son mi equipo normalmente, con quienes trabajo. Y bueno, somos contadores que usamos tecnologías de la información. Entonces, muy fácilmente podemos hablar temas fiscales y entendernos con gente de informática. Bien, pues una vez dicho eso, pues vamos a ver primero un panorama general de lo que está ocurriendo ahorita, lo que vemos nosotros como consultores externos de empresas. Número uno, vemos un exceso de trabajo en el personal, están siempre saturados y ese remolino de tareas del día a día no les está permitiendo estar pendiente de todos los cambios fiscales. En la invitación que hicimos, mencionábamos de que pues nos damos cuenta de que de pronto pasan meses y nosotros creemos, con todo respeto a mis colegas contadores, pero creemos que los contadores están actualizados y a veces no, y quiero pensar por el exceso mismo de trabajo. Entonces, nos pasó con varias empresas de que los recibos de nómina se tuvieron que rehacer meses después, ¿sí? Entonces, pues, punto siguiente, el SAT cada vez está más agresivo, es más inquisitivo, está de veras, pues yo digo que hasta agresivo, y bueno, pues no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás en actualizar nuestro sistema, ¿verdad? Porque si no vamos a tener serios problemas. También es demasiada la información, como dije, por lo menos esta reforma vino con muchos cambios, muchos detalles, no son tantos cambios, voy a decirlo, de fondo, la verdad, pero sí son de forma y son muchos detalles, es demasiada información. Y bueno, el propósito de esta presentación, de este pequeño webinar, es que tengamos un resumen de todo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, como dije hace rato, ya no nada más es una labor del contador y bueno, pues desde nuestra perspectiva, todas las áreas de la empresa, pues sería una muy buena idea que aportaran, que apoyaran, que incluso, ¿por qué no? Que si el contador de tu empresa no está asistiendo a este webinar, tú le mandes la presentación, incluso vamos también a tener la grabación del webinar para que lo envíes al contador, tal vez incluso también al propietario de la empresa, al dueño, los socios accionistas, para que se enteren porque sí es un tema cada vez más delicado. Y bueno, también el área de sistemas, ¿verdad? Que también decíamos que ahora ya tienen que estar con idea de lo que implican estos cambios fiscales. Bueno, muy bien, bueno, entonces nosotros estamos queriendo pues aportar, dando este tipo de webinars como una solución, ¿verdad? No solamente que se quede con una capacitación que damos a una sola empresa, sino que se replique. Obviamente, pues queremos aprovechar la tecnología, somos empresa de tecnología finalmente y bueno, queremos que esto se replique. Entonces, de hecho, tenemos por ahí una página en Facebook, ¿verdad? Alphatec, si lo quieres ahí buscar. Y vamos también ahí a estar subiendo estos videos. La idea es que se propague y que cada vez más pymes estén, pues, lo mejor capacitadas, por lo menos tener la idea de hacia dónde tienen que apuntar, ¿verdad? También que este webinar sirva como un material de consulta, es decir, que pasado el tiempo, y a lo mejor tú ya no recuerdas qué es lo que se vio, la capacitación, tú lo tengas y puedas repasar, ¿verdad? Los distintos temas y puedas constatar que efectivamente se implementó lo que se necesita en tu empresa. Desde luego, pues pueden ahorrar en capacitación porque pues muchas cosas que no corresponden al contador, ¿verdad? Las vamos a ver aquí. Entonces, pues eso va a ser de gran ayuda en la empresa. Muy bien, pues bueno, ahora sí a comenzar, vamos a entrar en materia y bueno, vamos a ver primeramente el tema de nómina. Entonces, como dije hace un rato, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Tenme paciencia, los primeros puntos son aburridísimos. Los que no están familiarizados con temas fiscales de nómina van a decir esto que no le hallo pies ni cabeza. Pero bueno, tenme paciencia. Vamos a hablar del primer aspecto, cambios en nómina. Hay cambios en la guía de llenado. ¿Qué es la guía de llenado? Bueno, el SAT publica no solamente para nómina, también para factura electrónica, de hecho todo lo que es CFDI, una guía de llenado. Entonces, hay cambios en la guía de llenado. ¿Qué son estos cambios? Bueno, se actualizó,
¿verdad? La guía de llenado en sí, algunos temas. También se actualizaron catálogos. Es importante mencionar esto. Si tú recuerdas, cada percepción o cada deducción está ligado a un concepto, a un catálogo, y de un catálogo, y bueno, pues hay nuevas claves. Y bueno, también hay una actualización de errores, porque obviamente pues hay la posibilidad de nuevos errores al haber cambios en cómo se timbra un XML. También, bueno, hablando de los cambios en el catálogo, hay ajustes en el tipo de deducción, eh, bueno, en el campo tipo de deducción, en concreto es el ajuste al subsidio causado, ¿sí? Tipo otros pagos, y bueno, son estos conceptos, el 6, alimentos en bienes, servicios de comedor y comida, el 007, ISR ajustado por subsidio. Ahorita vamos a verlo en la práctica para que no pienses esto, está muy aburrido. Y el 008, subsidio efectivamente entregado que no correspondía, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en unos cálculos, en un ejemplo de cálculo para que le encuentres forma. También hay ajustes en el campo régimen fiscal, ¿verdad? Estos dos códigos, 629 y 630. No tiene normalmente mucha repercusión en nuestras nóminas, pero bueno, es importante que quede ahí señalado. También, ¿qué más? El tipo de régimen, emisión de CFDI por separación de trabajador, ahí se me pasó una letra F, es emisión de CFDI por separación del trabajador. También cambio en el apéndice 5. ¿Cuáles son los apéndices? Bueno, es parte del documento del SAT y está separado por apéndices. Entonces, ya de años anteriores, son distintos apéndices que tocan distintos temas. Y bueno, hay cambios en el apéndice 5, que es el ajuste a la representación impresa del recibo, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Acuérdense, esto es no solamente para quienes están usando el ERP Macro Pro, uses el sistema que utilices, tienes también que contemplar un ajuste a cómo se está imprimiendo tu recibo de nómina. También hay un nuevo apéndice, es el apéndice 7, que es lo medular de la parte de nómina, que es el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Eso, les voy adelantando, casi aplica pues a todas las empresas. Donde hay una empresa que pague de forma mensual, a ellos no les va a afectar, así es que estoy casi seguro que te va a afectar. También hay cambios en la guía de llenado, como ya hemos comentado, el tipo de régimen, en donde vamos a tener un nuevo apéndice 8, ¿sí? Que antes no existía, y es procedimiento para el registro de la diferencia del impuesto sobre la renta a cargo o la retención derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina. También ese es un tema interesantísimo. Ahorita vamos a ver un ejemplo y cambia completamente la forma como habían normalmente las empresas en México no calculado, más bien hecho el ajuste en el recibo al trabajador cada año. Ahora el SAT está pidiendo que se haga de una forma muy, muy específica. ¿Sale? Muy bien. También en la parte de tipo de régimen, en caso de separación de un trabajador, lo mismo, cuando se efectúe en un mismo periodo, tanto el pago de indemnización o separación y el último pago de sueldos ordinarios. Aquí vayan tomándolo bien en cuenta. Cuando hay una separación de un trabajador, se pueden tomar dos opciones. La opción 1 es emitir dos CFDI, uno por la indemnización y otro por el pago de sueldos. ¿Sí? También el SAT ahí es muy específico y nos dice, puedes tomar estos dos caminos. El segundo camino es, haces un solo recibo, pero con dos complementos. Uno por la indemnización y otro por sueldo, señalando en cada caso la clave que corresponda conforme al catálogo. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a entrar un poquito ya en temas. Bueno, aquí está un ejemplo de XML que tiene esta parte de la indemnización. Me gustaría más bien irnos a la parte de, bueno, esto es por último, nodo compensación de saldos a favor. Bueno, hasta ahí todo claro, todos estamos por ahí. ¿Alguna duda, comentario, queja? Yo sé que esta parte es aburridísima, pero ya estamos a punto de llegar a los ejemplos prácticos. Por ahí levanten la mano si todavía no se van a tomar otro café para no dormirse. A ver, manos arriba.
Ya se me fueron a dormir todos, qué caray. Muy bien, gracias. Gracias por atender. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Hugo. Muy bien. Gracias por la paciencia, Abel. Sé que es difícil, pero ya vamos a entrar a la parte práctica. Ok, le avanzamos. Compensación de saldos a favor. Ahorita entramos a la parte práctica. Gracias, Margarita. Perfecto. Sí, qué bueno que no se están durmiendo. Muy bien, vamos a ver, nodo compensación de saldos a favor. Muy bien, en esta parte también el SAT es muy específico y nos está pidiendo que necesitamos, dice, se precisa para determinar el año en curso, se deberá considerar el atributo fecha de pago. ¿De qué se trata? Bueno, cuando hay diferencias en el impuesto sobre la renta y nosotros necesitamos hacer el ajuste correspondiente, vamos a necesitar indicar a qué año corresponde ese ajuste. Por ejemplo, si estamos en enero, necesitamos indicar que el cobro del impuesto de la renta o la retención que le estamos haciendo al trabajador, pues corresponde al 2019, en este caso, ¿verdad? A menos que hagas el ajuste en el propio mes de diciembre, bueno, el sistema va a asumir que el año en curso es el que, por el cual estás haciendo esa retención. Básicamente eso es lo que está diciendo aquí este punto. ¿Qué más? Muy bien. Esta otra parte, el apéndice 1A. Hay cambios. En la nota 5 dice los pagos que se realicen de manera adicional a los jubilados bajo conceptos denominados como gratificaciones, primas o cualquier otro, deberán registrarse con la clave 051. ¿Sí? Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades. Aquí lo importante es que se eliminó un texto. El texto decía, asimismo es importante no perder de vista que a estos pagos no les resulta aplicables las exenciones establecidas en el artículo 93. Entonces, realmente es un tema más contable, pero bueno, considerarlo. Recordemos también a los contadores les podemos enviar esta información para que lo tomen en cuenta en caso de trabajadores que se están jubilando y que van a recibir un monto de liquidación. ¿Qué más? Dentro del apéndice 3 se elimina la pregunta 19 de preguntas frecuentes y la pregunta, bueno, ahí lo repetí, pero bueno. Y esto es importante, decía en esa pregunta, ¿es posible que en un mismo CFDI de nómina se registren percepciones con las claves 022, 023, 25, 39, 44 y claves distintas a estas que están contenidas en el catálogo tipo percepción? Antes la respuesta era sí es posible. Hoy ya no es posible. Y bueno, ahí en la lámina está mostrado estos códigos para que tengamos presente que estas claves no se pueden repetir en un mismo CFDI, ¿sí? Por eso les comentaba, es importante que este material lo tengan ahí como un material de consulta para que ustedes sepan cuando lleguen a utilizar algo como, ahí se está viendo, ¿verdad? La clave 23 es pagos por separación, 25 indemnización, 39 jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, en fin, todo este tipo de conceptos, saber que no lo podemos juntar en un mismo CFDI, ¿sí? Muy bien. Este tipo de temas son bien interesantes porque cabe mencionar, con algunos de ustedes yo voy a trabajar en la implementación de estos cambios en la parte de Macro Pro. Y algunos temas no los vamos a poder ver ya en este momento, como por ejemplo esa situación, ¿verdad? Si yo ahorita no tengo a alguien a quien liquidar, pues no voy a poder ver el ejemplo. También si yo no tengo diferencias de impuestos, no lo voy a poder ver. Por eso es bien importante que tengamos esta presentación, que tengamos este video para que podamos recordar de qué se tratan los cambios y no caer en error cuando nos toque hacer una operación de este tipo.
Muy bien, también, bueno, ya habíamos hablado en el apéndice 5, cambio en la representación impresa. También en la parte práctica vamos a ver en concreto dónde son los cambios. Apéndice 7, procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Bueno, esto, como dije, es la parte medular de nómina, y digo medular porque es con la que vamos a estar trabajando más, la que también va a ser más enredosa y que también, además, vamos a seguramente batallar con los trabajadores, o quien esté al frente de la nómina va a batallar más con los trabajadores, porque habrá que seguramente explicarles de qué se trata. Sí está muy raro, o va a estar muy raro a los ojos de ellos, ¿verdad? Y bueno, en concreto, ¿de qué se trata? Bueno, que el subsidio que se le paga a un trabajador en una primera nómina, hablando de que fueran semanales, primera, segunda o tercera nómina semanal del mes, puede ser que al final del mes, haciendo ya un cálculo mensual, no resulte que era correcto haberle dado subsidio al trabajador, ¿sí? Ahorita vamos a ver un caso de ejemplo que nos va a hacer entender esto perfectamente. Entonces, pues vamos espero que ya siga la parte práctica. Dice, ok, la información del ajuste al subsidio para el empleo causado. Dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI del mes. Esto es clave. Por ejemplo, si yo hago una nómina quincenal, entonces el ajuste lo voy a hacer en la segunda nómina del mes, ¿verdad? Pero si tengo nómina semanal, yo la voy a tener que realizar en la última nómina del mes. No la puedo hacer ni en la tercera, ni en la segunda, ni en la primera. Tiene que ser en la última. También allí los que tienen nómina catorcenal, a pensarle, porque también ahí vamos a tener que definir exactamente cuál es nuestra última nómina del mes, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ya están listos para entrar a lo práctico? Vamos a confirmar que no nos hemos escapado. Por ahí levanten manita, hagan un comentario, cuenten un chiste para romper el hielo. Bien, Hugo, gracias. Perfecto. Jorge, muy bien. Vamos para adelante. Estas claves, aquí las pongo ya con un tamaño más grande porque es importante que las empecemos a dominar. Hay nuevas claves en el catálogo de CFDI de nóminas, ¿sí? Que es de tipo otros pagos. La clave 007, que va a ser ISR ajustado por subsidio para el empleo. La fecha de inicio de vigencia es 1 de enero del 2020. También la 008, que es subsidio efectivamente entregado que no correspondía, que es prácticamente lo que hablamos hace un momento, de que yo le devolví, bueno, no es correcto decir de devolver, yo le di al trabajador un subsidio que al final del mes me doy cuenta que no debía haberle dado. De una vez aprovecho para decir cuál es la esencia de esto. El SAT se dio cuenta de que finalmente estaba siendo perjudicado el impuesto que le están pagando las empresas por este tipo de subsidios que al final no corresponden. Entonces se da cuenta y dice, ahora, ¿sabes qué? Antes de que termine el mes tienes que ajustarlo. Si le habías dado ese dinero, se lo tienes que quitar al trabajador. O por supuesto, contablemente el efecto que tiene es que recordemos que el subsidio es una cantidad que el gobierno le da a los trabajadores de menores ingresos. ¿Y cómo lo hace? A través de disminuir el IVA o el ISR de la empresa, ¿verdad? Que mensualmente tienen que pagar, se disminuye esa cantidad por el subsidio. Entonces, lo que está sucediendo es que las empresas ya no van a poder restar esa cantidad del subsidio que se le está dando a los trabajadores. Es importante mencionar, no estamos hablando de que se cambia el cálculo. Eso tiene que quedar muy claro. No está cambiándose el cálculo, simplemente que como se pagan las nóminas tradicionalmente en México, que es utilizando tablas
semanales, quincenales o catorcenales, cuando hay empleados que tienen percepciones variables, es decir, por ejemplo, una persona que no trabajó, bueno, que al final del mes se le pagan comisiones, ¿verdad? Entonces la primera nómina puede tener, o primeras nóminas puede tener un sueldo bajo, pero ya en la última nómina del mes, pues ya tiene su comisión y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, bueno, también mencionamos dentro de la parte de deducciones la clave 107, que es ajuste al subsidio causado, igual la fecha de vigencia ahí está, y deducciones 071, que es ajuste al subsidio para el empleo entregado al trabajador. Esa estaba ya vigente desde el 6 de enero del 2017. Ok, basta de tanta teoría y vamos a números, ¿sí? Yo espero que con esto ya se nos quite el sueño y ya despertemos. Y bueno, vamos a ver estos ejemplos. Como dije, vamos a ver un ejemplo clásico. Ahí está la descripción de lo que es el concepto al lado izquierdo, ¿verdad? La primera quincena y luego la segunda quincena. Vamos a ver el caso de un trabajador que tiene un sueldo de 2,500, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Déjeme habilitar mi puntero, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo. Tenemos el sueldo 2,500. ¿Sí ven mi mouse? ¿Sí ven que estoy moviendo la flechita? Confírmeme. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el sueldo 2,500, ¿verdad? Comisión por ventas, como dije hace rato, pues ahí no se le paga todavía nada. Y bueno, esta es la aplicación de la tarifa, donde está la base gravable, le restamos el límite exterior, es límite inferior. Bueno, luego el excedente, porcentaje aplicado al excedente, el resultado, ¿verdad? La cuota fija. Y bueno, los que son contadores, esto es pan de todos los días, o quien administra nóminas ya de tiempo. Quienes no lo dominan al 100, bueno, tener claro que esto es finalmente el cálculo manual que hace el sistema, cualquier sistema de nómina. Y esto es lo interesante. Aquí está el impuesto sobre la renta antes de aplicar el subsidio al empleo que le corresponde, ¿sí? Aquí está el subsidio al empleo que le corresponde según también la tarifa, ¿sí? Y en este caso, como el subsidio es de 160, es más alto que el impuesto que le correspondería, por tanto, yo le tendría que entregar subsidio al empleo. En lugar de retenerle impuesto, yo le tendría que entregar 9 pesos con 75 centavos. Entonces, este es el clásico ejemplo. Aquí quiero volver a señalar algo bien interesante, que es el tema de la aplicación de las tablas. Resulta que, como dije hace rato, hay muchos sistemas que pues aprovecharon que la autoridad publicó tarifas semanales, quincenales, catorcenales y mensuales. Entonces hay sistemas que hacen el cálculo en base a la tarifa, por ejemplo, en este caso quincenal. En el caso de quienes usan el ERP Macro Pro, si no lo sabes, te lo comento, el cálculo siempre es mensual. Allí no hay tarifa semanal ni catorcenal. Siempre se eleva al mes la cantidad, el ingreso. Entonces, esto tradicionalmente ayudaba mucho a las empresas a evitar diferencias. Una de las desventajas de tener tarifas semanal, quincenal, etcétera, es que por esa variación que ciertos trabajadores tienen en sus ingresos, dependiendo de la semana o de la quincena, pues había muchas diferencias y eso al final del año provocaba pues tener que hacer más ajustes, ¿no? En su impuesto. Desafortunadamente, ahí el RP Macro Pro ya no nos puede ayudar tanto porque de todas maneras, si el trabajador, como es lo que vamos a ver ahorita, a la segunda quincena ya tiene su comisión, pues no pinta tanto que se haga la emulación al mes. Vamos a ver aquí en la segunda quincena cuál es el cambio. Tenemos un sueldo de 2,500, ¿verdad? Su mismo sueldo base, pero aquí sí ya recibe su comisión. En este caso recibe 2,400. La base gravable es 4,900.
¿sí? Y bueno, aplicamos el límite inferior, ¿verdad? Y ahí vimos que ahí está un errorcillo. Igual, todo el cálculo, ¿verdad? Para quedarnos un impuesto, en este caso, de 444.58. En este rango ya no aplica subsidio, es cero. Por tanto, el impuesto que le corresponde es de 444.58. Bien, ¿qué repercusiones hay? Vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, aquí estamos viendo la misma hoja de Excel, pero ya totalizado de forma mensual. Aquí está su sueldo, está su comisión por venta, está el total de la base gravable. Y bueno, aquí ya no nos metimos en el tema de hacer el cálculo mensual, pero lo que aquí vamos a poder ver en la siguiente lámina es qué es lo que sucederá a nivel de recibo. Fíjense lo que nos va a pedir la autoridad, ¿sale? Está muy interesante, por no decir otra cosa. Acá tenemos nuestras percepciones, ¿verdad? Son 4.900. Vamos a recordar, ¿verdad? Esta es la base gravable, 4.900. Bueno, independientemente de que aquí no está separado, pero bueno, es sueldo y comisiones. Y acá tenemos la parte, bueno, de sus retenciones de seguro social. Y aquí está el ISR de 444.58 que corresponde a la segunda quincena. Pero como aplicó este supuesto donde en la primera quincena se le regresó 9.75, perdón, está mal dicho, se le regresó, se le entregó al trabajador 9.75 de subsidio al empleo. Bueno, pues entonces tenemos en nuestro recibo la obligación de, ¿qué crees? Echar para atrás ese subsidio. Entonces, aquí es donde está señalado el tipo de deducción, que es la clave 071 que la habíamos visto anteriormente, y dice ajuste en subsidio para el empleo efectivamente pagado. Ahí están los 9.75. La autoridad dice, no, va para atrás, ¿sale? Pero no solamente eso, desde mi punto de vista, debería de ser, pues que nada más esa cantidad fuera, se hiciera el efecto contrario, pero no, también dice que hagamos lo mismo con la parte de el ISR. Recordemos, vamos para la lámina anterior, el ISR calculado es de 150.60 y también la autoridad quiere que echemos para atrás ese ISR, ¿sí? ¿Y qué crees? También pide que hagamos una mención del ajuste al subsidio causado, esos 160.35. Entonces, ahí es donde yo comento cómo nos va a ir cuando de pronto empecemos a entregar nuestros recibos de nómina a los trabajadores y vean todas estas cantidades. Entonces, como ven, sí es un tema interesante porque vamos a tener que, no sé, incluso involucrar a la dirección, a alguien con mayor pues autoridad en la empresa para que hable con los trabajadores y quienes han estado al frente de nóminas pues, medianas, grandes, pues saben que esto es un tema delicado, ¿no? Aquí tenemos ya en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar el recibo? Aquí está nuestro ingreso de la primera quincena, segunda quincena, la base grabada del mes, ¿verdad? Y aquí es donde va a estar mencionado el ISR a cargo por ajuste, el primero que se había hecho, el ISR del subsidio causado y la devolución del subsidio que previamente se había utilizado. Entonces, pues, a ver, ahí espero comentarios, dudas, quejas, ahí sí con el SAT. ¿Alguna duda? ¿Qué les parece? En lo que empiezo a leer sus comentarios, bueno, aquí vemos en la pantalla el XML. Aquí está las distintas claves, cómo nos van a aparecer,
en la parte de las deducciones. Aquí está el Seguro Social, el ISR, que corresponde a la segunda quincena. Tenemos el ajuste al subsidio causado, el ISR y el ajuste en subsidio para el empleo. Sí, más carga de trabajo para el área de recursos humanos. Sí, sí, sí. Sí, Margarita, sí, 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 claro. Como dije, al final iba a haber un premio para los que asistieran, ¿verdad? Los que hacen la tarea, a los que sí se dedican con empeño a hacer bien su trabajo, claro, vamos a presentarles, a entregarles esta presentación. Entonces, aquí está el XML para que cuando ustedes ya estén probando su sistema, pues validen que está haciéndose bien su XML. Aquí sí es interesante este tema, que se repite lo que ocurrió en el 2019. En el 2019 entró allí un pequeño cambio donde se tenía que mencionar cuando había un subsidio causado, no sé si lo recuerdan, del famoso centavo. Y muchas empresas ahí es donde no se enteraron porque los XML sí timbraban. Y timbran porque no se está alterando la estructura del XML. ¿Sí? Entonces, digamos, pues el sistema no se va a enterar de que tú no estás con tu sistema actualizado. Finalmente van a cuadrar percepciones menos deducciones, neto a pagar, y ya. Entonces, sí es más de forma que de fondo, y pues se tiene que considerar. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, es correcto, es complicado, Marta. Desde luego, regresar a su. Sí, es más, qué bueno que tocas ese tema porque uno pensaría que no va a tener un efecto, pero sí va a tener efecto. Qué bueno que preguntas de veras, porque hay gente que incluso ha considerado cambiar su nómina a hacer una nómina mensual, porque si ya con ustedes con tiempo lo pueden hacer, se darán cuenta que así como lo está pidiendo la autoridad, sí va a haber un cambio en el monto final que reciben los trabajadores. Sí va a haber. Entonces, sí, insisto, se tiene que hablar con ellos y este, a lo mejor vamos a terminar echándole tierra a la 4T, pero sí, sí hay una afectación en su ingreso. Decía yo, hay quienes se han cuestionado, se han planteado, ¿y si hacemos mejor nómina mensual? Y bueno, yo sé que es complicado, ¿verdad? Porque pues ni modo decirle al trabajador, oye, ahora vas a ganar mensualmente, y así evitar estos temas. Pero no sé, digo, si hay la manera de tal vez lo primero manejarlo como préstamo, no sé, no te estoy recomendando eso. Al rato vamos a ver un tema también bien interesante acerca de la figura de asesor fiscal. No lo estoy recomendando, solamente estoy diciendo que hay gente que lo está mencionando. Consúltalo con tu asesor fiscal, ¿verdad? Y tomen la decisión más adecuada. Muy bien, avanzamos. Eh, Pasamos a otro tema. Bueno, ¿hay alguna otra duda, comentario? Sería importante que nos detuviéramos aquí un poquito, porque vamos ya a pasar a otro tema, todavía de nómina, pero como esta parte del subsidio es la medular, pues sí, me gustaría si tienen por ahí alguna cosa que comentar, que agregar. Tal vez alguien ya tomó un curso, ha escuchado alguna postura de algún fiscalista. Sería bueno que aquí lo mencionaras y bueno, lo comentamos con todos. Bueno, muy bien. Creo que todos estamos ya llorando, ¿verdad? Bueno, vamos para adelante. Ok, Margarita, te leo. Sí, bueno, Margarita, bueno, como dije hace rato, el tema ahorita es hacer como un resumen, ¿no? Es una vista aérea de todos los cambios, es un checklist, y ya la implementación, ahí sí hay que empezar a ver, pues, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Oye, sistema, ¿dónde se captura esto? ¿Dónde se captura el otro? Esto es una vista aérea. Ya con cada empresa, ¿verdad? No sé si tú usas el ERP Macro Pro, bueno, ya necesitamos
agendar para implementarlo, ¿verdad? Hay que descargar actualización, etc., etc., y lo mismo sucederá con otros sistemas. Esto, repito, es una vista aérea para entender lo medular del cambio, ¿sí? Bueno, vamos para adelante. El apéndice 8, hay un procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo o retención derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina. Ahí cabe mencionar que en el documento de nómina, ¿verdad? La guía de llenado menciona dentro de este apéndice 8 que es a más tardar el mes de febrero. Entonces, bueno, como dije también hace algunas láminas, normalmente las empresas se inventan muchas maneras de hacer ese ajuste de la diferencia de las retenciones. Entonces, aquí ya la autoridad está siendo muy específica de cómo tenemos que hacer esa retención. Y lo que nos está pidiendo es que utilicemos ciertos conceptos separados. Por ejemplo, he visto que hay empresas que lo que hacen es tener otro concepto adicional al ISR normal y luego, por lo menos en MacroPro, no timbraba bien la nómina porque nada más te deja tener un solo concepto de tipo impuesto. Ahora con este cambio ya se tiene que poder definir dos conceptos de tipo impuesto, nada más que uno va a ser el impuesto que se calcula nómina tras nómina, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Y otro concepto que será el del impuesto retenido que corresponde al ejercicio anterior, ¿sí? Aquí estamos viendo una pantalla de la configuración de MacroPro, donde aparece que necesitamos configurar esos nuevos conceptos, ¿sí? También tomar en cuenta que es a más tardar en febrero. También recordar que tiene que ver con el tema del año, que también va a ser importante que se mencione el año al que corresponde este ajuste de impuesto, ¿sí? Bien, vamos para adelante. Ok, terminamos ya por fin con el tema de los cambios 2020, ¿verdad? Vimos lo más relevante y vamos a darle un vistazo a si tu nómina está cumpliendo los cambios que ya vinieron desde el 2019. La parte que más me ha llamado la atención es la parte de CFDI por viáticos. No veo algunas empresas que lo estén haciendo y es una parte delicada, ¿sí? Recordemos que desde el 2019 también el SAT está pidiendo que cuando haya trabajadores a los cuales se les deposita dinero en su tarjeta por concepto de viáticos, ¿sí? Que son viáticos, bueno, pues los gastos que tienen que realizar por cuenta de la empresa, como hotel, avión, en fin, todos los gastos de transportación y alimentos que obviamente tienen que cumplir con los requisitos fiscales que nos pide el impuesto de la renta. Bueno, eso tiene que venir en el recibo de nómina, ¿sí? Y tiene que estar también señalado aquí, como menciona la lámina, en un concepto aparte. Y bueno, también cuando esta persona ya compruebe esos viáticos que le estamos entregando, ¿verdad? También tiene que haber una indicación en el recibo. Entonces, como dije, no nomás es decirte, es que lo tienes que cumplir. La intención de esta presentación es entender que, como viene el SAT, es muy delicado ya no cumplir con estos temas. Por ejemplo, hay un riesgo que es el de que la autoridad puede asumir discrepancia fiscal. A lo mejor, desde cierto punto de vista, bueno, pues dices, es que pues mando a una persona y no es mucho el ingreso y finalmente la discrepancia fiscal le va a afectar a mi trabajador, pero no a la empresa. Pero si lo analizamos, generalmente los que más viajan son los mismos socios, accionistas, directores, ¿verdad? Y son a quienes más se les deposita cantidades por viáticos. Entonces,
Este tema nos lleva a tocar un punto bien importante de lo que está entrando en el 2020 y es el tema de la discrepancia fiscal. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar, esto me da pie para comenzar a hablar del segundo aspecto de la presentación, que es la discrepancia fiscal. Leo ley del impuesto de la renta, ¿verdad? De conformidad con el artículo 91, las personas físicas podrán caer en discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Para tal efecto se considerarán como erogaciones, entre otros, a los gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras y tarjetas de crédito. En otras palabras, no solamente te checan tus ingresos, o en este caso los ingresos al dueño, a los dueños, socios accionistas, directores, gerentes, sino también los gastos, también lo que gasten sus tarjetas de créditos, la adquisición de bienes, vehículos, ¿verdad? Ya recordemos que el secreto fiscal en México no existe y el SAT viene con todo. Entonces, si de por sí hay de repente ingresos en las cuentas de gente, de empresa, que no corresponden a ingresos, digamos, que ya fueron previamente declarados, y todavía le agregamos la parte de viáticos, bueno, pues estaban cayendo en un riesgo bastante alto. Ahora, yo sé que hasta ahí puede parecer como que, ay, bueno, pues sí, el riesgo de discrepancia fiscal, ¿verdad? Eso siempre ha existido. Ya nos habían dicho desde hace algunos años, ¿verdad? Que iban a estar fiscalizando nuestras cuentas, incluso la tarjeta de crédito. Ya sabíamos muchos de nosotros de que, pues iban a estar, pues el SAT podía estar echando el ojo también a una tarjeta de crédito. Ya nos había molestado, ya nos había incomodado, ya nos habían asustado algunos, pero mira por qué yo tengo que contemplar en mi sistema, estamos hablando del sistema, recordemos, por qué contemplar en mi sistema que debe tener todos estos cambios, por qué decirle a mi jefe, al director, al gerente que tiene que contemplarlo sí o sí. Bueno, ahí te va. La discrepancia fiscal es un procedimiento que inicia con el carácter administrativo, ¿verdad? O sea, el SAT empieza con una notificación y bla, bla, bla. Pero mira lo que están metiendo ahora. Pero ahora el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 108 y 109, fracción 1, le otorga la calidad de delito al sancionarlo con las mismas penas de defraudación fiscal. Las penas corporales que se contemplan en el artículo 108 del Código Fiscal se castigan con cárcel que va de 3 meses a 9 años de prisión, aunado a que dicha pena se puede aumentar en un 50% más en caso de que el contribuyente sea reincidente. Por ejemplo, si la pena es de 9 años y se aumenta en un 50%, estamos hablando de 13 años y medio en prisión. En la mayoría de los casos, no hay fianza. Y se puede caer en discrepancia fiscal o estando, se puede caer en discrepancia fiscal estando o no inscrito en el RFC o sin presentar declaración anual, o si presentando anual se dan datos falsos o cantidades menores, subrayo esto, tanto en los ingresos como en las deducciones. Bueno, yo no sé si, bueno, a lo mejor tú dices, pues yo no caigo en esto, ¿verdad? Pero pues a mí me gustaría que tú se lo pasaras a quien corresponda y, ¿por qué no? Pues que tú te veas como una persona que sabe que tiene que haber cambios en los sistemas. Quiero también señalar que algunos, la verdad es que muchos de nuestros clientes pues tienen la parte de ingresos no fiscales, ventas por fuera. Y recordemos, estamos hablando de cosas que tengo que contemplar en mi sistema, ¿sí? Entonces yo quiero animarlos a que planteen este concepto con propietarios o gerentes, y es, tal vez sea más caro el riesgo y la administración de las operaciones por fuera que el beneficio que nos traen, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Pues que cuando tenemos operaciones por fuera del sistema, pues es más difícil también hacer o ejercer un control interno sobre esas cantidades. ¿Cuáles son los riesgos? Pues ya vimos ahorita. O sea, ya no es nada más porque por gusto. La verdad es que el SAT sí viene cada vez más fuerte, ya con la parte
factura electrónica, vimos cómo se ha ido apoderando pues de la información que tiene que ver con los ingresos de empresas, ahora de personas, y cada día es más delicado, ¿no? Pero también hay otros riesgos, digo, he conocido empresas que por tener ventas por fuera, bueno, pues de repente los empleados, malos empleados, terminan aprovechando de esas situaciones, ¿no? Hay robos, pérdidas. También cabe mencionar, hay problemas en el costeo de inventarios, ¿sí? Hay problemas fiscales, operativos. Al rato ya es muy complicado conciliar el tema de inventarios. Recordemos, el SAT hoy por hoy ya tiene en su base de datos la cantidad que nosotros vendemos de ciertos tipos de productos. Tiene tanto la parte que nosotros compramos como la parte que vendemos. Entonces, si está habiendo esta discrepancia entre lo que compramos y lo que vendemos, pues obviamente lo van a detectar si un día hay una revisión en la parte de inventarios. Entonces, yo sí les animaría, eh, véanse bien, aporten esto, coméntenlo, tal vez quieras imprimir esta sección de la presentación, decirle a tu jefe, oye, mira, está esta situación, vamos a arreglar la parte de viáticos, vamos a arreglar la parte, ¿por qué no?, de las ventas por fuera y analizarlo, ¿no? Básicamente, eso es lo que queremos, que ustedes se animen a tratar de replantearse la forma como se han administrado las empresas hasta hoy. Y bueno, esto me lleva también a otro tema, porque de veras, créanme que vemos tantas empresas y a mí me ha tocado hablar con empresas que les planteas estos asuntos y el dueño dice, no, pues sí, está feo, que no sé qué, pero pasan 15 días, un mes y anda como si nada. Bueno, algunos han recurrido a lo que le llaman la estrategia fiscal, ¿verdad? Ideas de contadores que con su experiencia, ¿verdad? Sus contactos, bueno, de repente han empezado, no han empezado, desde hace mucho tiempo los contadores, bueno, pues aportamos lo que le llamamos estrategia fiscal, que es, bueno, pues dentro de la ley, aprovechar lo que existe para que la empresa o el dueño, los dueños terminen pagando menos impuestos. Bueno, pues déjame te digo que hay una cosa que se llama revelación forzosa de esquemas reportables. Algunos le llamaron la nueva Inquisición fiscal, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, resulta que ahora existe una cosa que se llama esquemas reportables que, según el capítulo 6 del Código Fiscal de la Federación, se obliga a los asesores fiscales a revelar esquemas reportables generalizados y personalizados al SAT. Para dar un panorama general de esta reforma al Código Fiscal de la Federación, considera lo siguiente. Se entiende como asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso de su actividad sea responsable o se involucre en el diseño, comercialización, organización o administre un esquema reportable. Es decir, no tengo que ser contador para figurar como un asesor fiscal. Y te lo digo porque años atrás a mí me tocaba de pronto compartir ideas con mis clientes y decirle, mira, conocí esta estrategia que están utilizando en esta otra empresa y te puede ayudar. Y bueno, pues si esta legislación hubiera existido hace algunos años, yo hubiera sido un asesor fiscal y hubieran tenido que, yo hubiera tenido la obligación de reportar lo que yo estaba aconsejando. Imagínate a qué grado está llegando la autoridad. Viola el secreto profesional es un tema bien interesante, es un tema debatible, pero bueno, pues es lo que está hoy, ¿verdad? ¿Qué más? Esta información deberá presentarse mediante una declaración informativa en el mes de febrero de cada año. Entonces, pues ya muchos de nosotros, no sé si ya todos están enterados, pero hubo una guerra frontal contra los EFOS. Los EDOS han estado teniendo que arreglar sus temas de, ¿qué es un EFO? Para los que no saben, es la empresa que vende facturas, ¿sí? Estas empresas, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, vamos a decir, tal vez aprovechaban sus pérdidas, no sé de qué maneras, pero podían vender facturas. Eso el SAT desde hace un par de años ha estado persiguiéndolas y
pues hoy en día ya prácticamente es como un terror fiscal, ¿no? En comprar facturas. Bueno, para algunos hay gente que yo conozco que todavía lo está haciendo y repito, parecía que estas medidas no le causan todavía temor. Yo sí quiero animarles a que lo consideren. Yo sí he visto con tristeza que han cerrado empresas, ¿verdad? Yo he tenido por ahí algún cliente que sí, el SAT llegó, puso candados, de un día para otro tomó las computadoras, cerró la empresa y han pasado los años y no pudieron salir de esa situación. De plano desapareció la empresa. Entonces, pues no es por asustar, pero si eso sucedió hace más o menos unos 10 años, que no pueda pasar ahora que el SAT está ya incluso pidiendo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, perdón por tocar este tema, pero una cosa lleva a otra y es importante que lo conozcamos, ¿sí? Y sí tiene que ver con el sistema porque, pues, si tú estás ahí involucrado en la operación, pues necesitas dar a conocer esto. Aquí un concepto importante: se considera un esquema reportable cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. O sea, aquí sí, si en el tema de miscelánea fiscal, de nómina o de lo que tú quieras, la autoridad no es clara, aquí sí se pasaron y fueron muy claros. Yo no le veo cómo te puedes hacer a un lado si haces una recomendación de algún esquema reportable. Y bueno, también quiero mencionar, solo por citar algunos, ¿verdad? Hay muchos esquemas reportados. O sea, ya la autoridad tiene identificados los consejos más frecuentes que los asesores fiscales daban a las empresas. Ya los tienen identificados, ¿verdad? Desde luego, lo primero que identificaron son las famosas compras de facturas, pero hay muchos otros esquemas, ¿verdad? Y es una lista muy larga, pero aquí quise mencionar nada más algunos. De hecho, son los últimos de una lista que encontré. Eh, por ejemplo, dice operaciones que involucren reembolso de capital, que es muchas veces simplemente se sacaba dinero de la empresa y se manejaba como reembolso de capital. Otro, involucrar operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Fíjate, hasta eso también es una estrategia, los contadores lo entendemos. Acuerdos entre asesores fiscales y contribuyente, cuando existe una cláusula de confidencialidad para evitar que el contribuyente divulgue la forma de obtener un beneficio fiscal. Fíjate hasta qué punto. Por último, cuando los honorarios o remuneraciones se fijen en función del beneficio fiscal obtenido. Entonces, está muy, muy, muy feo. No sé qué tú pienses, pero está muy delicado. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, alguna queja. Se vale desahogarse, se vale decir, mi jefe no quiere hacer caso. La verdad es que es un tema que escucho recurrentemente. Mi jefe no quiere hacer caso, no entiende. Bueno, espero que le mandes este video y tal vez escuche. Dile, no quiero llevarle cigarros allá donde te conté, ¿verdad? Ok, vamos para adelante. Cambiando un poquito de tema, para ya terminar el segundo aspecto, la facturación instantánea. Vamos a hacer una mención de la facturación instantánea desde la terminal punto de venta. Seguramente todos han escuchado de que ya entra en vigor que es posible que desde la misma terminal punto de venta se haga una factura electrónica. Bueno, despertó muchos rumores, muchos temores, ¿sí? Y bueno, aquí tratamos de aclararlo. No hay que dejarnos llevar por esos memes o esas fotos, imágenes que nos decían que ya a partir de ahora todos nuestros gastos también van a ser fiscalizados y que ya tenemos que dejar de usar tarjeta. No, no es así, por ahora por lo menos. Y ahí estamos señalando algunos mitos, por ejemplo, que se fiscalizarán todos los gastos. No, no puede ser porque
finalmente es una facilidad que está hoy dando Hacienda y no es obligatorio en ningún sentido. No es obligatorio para el establecimiento que está haciendo la venta, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, la realidad es que se trata de una medida de facilitación, ¿verdad? También dice ahí, será obligatorio la expedición de la factura instantánea como un mito. Y bueno, ¿no? Cada comercio y consumidor decidirán, ¿sí? Aún, por ejemplo, si tú vas a un negocio que tiene esta función, pues tú podrías elegir no facturar, ¿sí? También dice ahí como mito, todas las tarjetas tendrán registrado el RFC. Y no, tampoco no es cierto, porque el RFC siempre, hasta el día de hoy, repito, hoy 27 de enero de 2020, no es obligatorio que tú agregues el RFC a tu cuenta bancaria. Bien, una pregunta aquí de Abel. Lo anterior dice él, involucra que es mejor reportar, aunque se facture a público en general, todas las operaciones, aunque sean a particulares. Sí, la ley, Abel, dice que todos los ingresos tienen que ser reportados, todos. Esto no es nuevo, o sea, ha sido desde siempre. Lo que se tiene que hacer es que se genera al final del día una factura al público en general para quienes no te piden factura. Entonces, eso ha sido así desde hace muchos años. Eso no cambia. Eh, Aprovechando tu pregunta, que es una buena aportación, lo que ha sucedido muchas veces es que en las empresas no se ha facturado el 100% de lo que se vende al público en general, ¿verdad? Es ahí donde hago mi comentario de que hoy es un buen tiempo de reflexionar si vale la pena. Ya vimos los posibles riesgos, ¿no? Ya con el SAT, porque finalmente ese dinero, la única manera de que no haya tanto problema es manejar efectivo, y entonces al andar ese efectivo no entra a ninguna cuenta, bueno, pues se corre el riesgo de robo, pero también ya hablamos de los riesgos en la parte de inventario. Muy bien, regresando, bueno, pues como conclusión de este tema de la facturación instantánea, hoy, pues todo es opcional. La verdad es que no hay ninguna obligatoriedad. Mañana, quién sabe. Mañana es probable, ¿por qué no? Así como estamos viendo que viene el SAT, es probable que esto sea como lo primero y después ya sea obligatorio. Ejemplo, la factura electrónica, yo recuerdo muy bien cuando comenzó, era opcional. De hecho, yo fui de los primeros que tomé esa ventaja y lo hice por temas de logística. Así yo evitaba el tema de la revisión de la factura. Así yo la podía mandar por correo. Entonces, primero el SAT comenzó con, mira, te doy esta facilidad. Y algunos emocionados, qué padre, ya nos estamos modernizando. Sí, cómo no, o sea, termina después de unos años abarcando más y más hasta el punto que estamos viendo hoy, que es un instrumento de fiscalización. Entonces, no descartemos que en un futuro próximo sí sea un instrumento de fiscalización. Bien, vamos al último tema del día de hoy. Un aspecto bien importante que es la retención del 6% de IVA, ¿sí? Si no estabas enterado, también a partir del 2020 existe una nueva retención del 6% de IVA y créeme que ha suscitado muchas inquietudes, muchas preguntas. Nadie sabe con exactitud cómo actuar. Leo, en la ley del IVA, el artículo primero, fracción A, dice, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso, fíjate lo que dice, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante,
independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Bueno, ¿qué significa esto? Que, bueno, primero vamos a partir de una operación supuesta, ¿no? El ejemplo más común serían los servicios que yo presto, ¿verdad? Yo soy un consultor de ERP, hago un servicio para tu empresa y te cobro 1,000. Entonces, mis honorarios son de 1,000, yo tradicionalmente le he agregado el 16% de IVA, son 1,160, ¿verdad? Ya con el IVA. Si leemos literalmente lo que dice aquí, a partir de este año, yo tendría que, bueno, el importe que la empresa me paga a mí tendría que venir disminuido de una retención del 6%. ¿Por qué? Porque finalmente yo entro en esta categoría, ¿verdad? Yo estoy prestando un servicio y aunque, bueno, tengo que señalar esto que es muy importante, la autoridad lo que está haciendo aquí es ir por las empresas de outsourcing. Recordemos, la empresa de outsourcing es una figura donde igual los empresarios han estado trabajando el tema de seguro social, ¿sí? Por ejemplo, una fábrica donde el riesgo de trabajo es muy alto porque es peligroso, ¿verdad? Entonces es caro pagar el seguro social. Entonces los empresarios han estado trabajando con otra empresa que es el outsourcing, que presta el servicio a la empresa principal. Y desde ese punto de vista pueden salir beneficiados con menores cuotas al IMSS, también menores cantidades de PTU, ¿verdad? Porque esta empresa de outsourcing termina fungiendo nada más como una empresa que no pretende utilidades, ¿no? Entonces, la autoridad quiere ir en contra de esta figura, ya es así, total, radical. Hemos escuchado a nuestro presidente incluso hablar sobre ese tema. Y otra vez, en esta parte de la legislación deja muchas ambigüedades, porque yo no me considero outsourcing, pero sí caigo en esta figura. Ok, Margarita dice, ¿hasta qué servicios incluye esta retención aparte de subcontratación y asesoría? Eso es lo interesante. No está claro. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mira, como dije, el SAT sí va por el outsourcing, pero en relación con lo anterior, podría existir el caso en que un contribuyente se encuentre en la disyuntiva de aplicar una de las tasas de retención actualmente establecidas en la ley del IVA o bien aplicar la nueva retención, ya que, como recordaremos, el mismo artículo 1A de la ley del IVA señala lo siguiente. Es decir, en este mismo artículo hay otros supuestos donde también viene una retención mencionada. Leo, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Fracción 2, sean personas morales que A, reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. B, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. C, reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Esta es la retención más común que vemos en las empresas, el famoso 4% de fletes. D, reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. Entonces, si te fijas, está ahí medio confuso porque ya no sabe uno si irse por el lado del 6% o si caigo en uno de estos otros supuestos. Entonces, está muy ¿qué vamos a hacer? Bueno, como conclusión, yo quiero ayudarte, ¿no? La idea de este webinar es que tengamos en la medida de lo posible, algo un poco claro. La verdad es que sí, la autoridad está muy ambigua, no es claro, pero por lo menos nosotros decidimos hablar al SAT, bueno, en este caso chatear con gente del SAT y preguntar.
Y mira lo que nos contestaron. En la práctica, el SAT ha contestado que solo es para outsourcing. Y no sé si alcanzas a leer, ahí traté de copiar el chat. Se le pregunta a un asesor, ¿puede está con amarillo? Buenas tardes, soy persona moral del régimen general. ¿Me puede comentar a qué servicios debo referir el 6%, retener el 6% del IVA en base a reformas 2020? Ahí nos dice que lo va a canalizar con alguien que sabe más y terminan contestando. Le comento que la nueva disposición fiscal para 2020 solo aplica para las outsourcing. ¿Cómo definir esta parte de outsourcing? Mira lo que dice. Si usted no tiene registrado en su constancia de situación fiscal la actividad de subcontratación, o sea, outsourcing, no le aplica dicha retención. Entonces, esto nos da un poco de dirección. Tomemos en cuenta que estas son asesores, ¿verdad? Y que, bueno, no es la ley, no tiene un carácter de oficial, pero en lo que se aclara, pues podemos mientras ir por esta línea. Ahora, yo entiendo de que no siempre vamos a poder apegarnos a esto. Ya me tocó con un cliente que su cliente le exigió hacer la retención del 6%. No era un outsourcing, pero ellos dijeron, por lo que son, no, en lo que son peras o son manzanas, mejor hacemos la retención. Y no solamente eso, sino le dijeron, si tú no me haces la retención, yo no te voy a pagar las facturas. ¿Sí? Entonces, bueno, son ideas que te dejamos aquí. Y sabes que a la mera hora, no sé si te agregué, vamos a ver, no. Hoy en la mañana, hoy 27 de enero, leí en mi celular un artículo que decía que la PRODECON, es decir, la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, solicitó al SAT que aclarara este punto. Y esto fue en días pasados recientes y acaba de contestar el SAT y está diciendo que va a publicar en los próximos días los lineamientos por los cuales se tiene que conducir el contribuyente para terminar de arreglar este asunto, que lo podamos entender mejor. Y bueno, es una mención bien importante porque finalmente afecta nuestros sistemas, ya sea en la parte de ventas. No sé si tu empresa también preste servicios. Si te diste cuenta, es muy probable que caigas en este supuesto, ¿verdad? Y que tuvieras que retener el 6%. Hay que estar al pendiente. Y también en la parte de compras, si tú recibes servicios, probablemente tengas que recibir facturas con esa retención. Y, por ejemplo, en el caso del ERP Macro Pro, pues hay que considerar la contabilización de ese 6% del IVA. Entonces, pues bueno, hemos prácticamente terminado. Comentarios, quejas, sugerencias. ¿Alguien ya se durmió? Levanten la mano los que están dormidos. Adelita, bienvenida. Muy bien, pues vamos a dar por terminado esto. Si alguien no tiene una cosa más en cómo desahogarse, alguien que quiera mandarle un saludo a nuestro querido Peje, a lo mejor alguien quiere agradecerle. Ok, nos preguntan cómo bajamos el video o lo guardamos para futuras consultas. No te preocupes, al final de este evento vamos a mandar un correo a todos ustedes con la presentación y con el enlace al video, ¿sí? La idea, repito, no es que te lo quedes. De verdad, creemos que es importantísimo que las empresas en México estén con una capacitación básica, ¿no?
de veras luego nos sorprende, creemos que pues sí hay una suficiente cultura, pero creo que con mi experiencia me ha dicho que no. Entonces, lo más que podamos extender esto y que la gente lo sepa, tus amigos, conocidos, involucrados en este asunto, pues pásales el video, pásales la presentación y bueno, pues que les sea de provecho. Entonces, ¿algo más? Bueno, las actualizaciones en nómina de macro, pues ya saben, ¿verdad? De que salen unas actualizaciones, pero generalmente pues traen detalles y bueno, estamos en ese proceso de detectar los detalles, corregirlos. Y bueno, pues ya saben, los que tienen macro, pues hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, al final de cuentas vamos a cumplir. Y ya me estoy incluyendo, digo, vamos, ¿verdad? Pero pues es el departamento de ingeniería el que termina sacando todos esos pendientes. Muy bien, pues bueno, damos por terminado el webinar. Hugo, sí, me pregunta el complemento de nómina al que te referías, cómo se estarían ejecutando en el sistema de nómina de macro. Como dije, esta es una vista aérea de todo, ¿verdad? Que sepas qué es lo que necesita tu sistema contemplar y ya, Hugo, lo vamos a ver, ¿verdad? Con lujo de detalle contigo. Entonces, vamos a estar en comunicación. Pues muchísimas gracias y pues bienvenidos a esta nueva forma que vamos a estar trabajando. En las próximas semanas vamos a mandar otra invitación, vamos a hacer una encuesta. Lo que queremos hacer, te aviso, es que vamos a mandar esta encuesta de tal manera que ustedes nos digan qué son sus necesidades más apremiantes en cuanto a capacitación. Vamos a estar haciendo todo esto con la idea de insisto, que todas las empresas, por lo menos nuestros clientes, ¿verdad? Y ¿por qué no? Tal vez empresas, amigos tuyos, pues también conozcan este tipo de información y que nos sirva para desempeñarnos mejor en nuestras actividades. Sí, tengo que decirles, claro, obviamente queremos que este tipo de información a nosotros nos ayude también a darnos a conocer como empresa y bueno, pues la idea es subirnos a la tendencia hoy, ¿verdad? De la tecnología, del Internet, y bueno, pues quedamos a tus órdenes. Muchas gracias, gracias por tu atención, gracias por su paciencia y en un momento les mandamos la información. Saludos.